Como siempre, Buenos un días, gusto Cristian. verlo por acá. Muchas gracias por tomarse el tiempo de poder realizar esta entrevista, que para nosotros era como bastante necesario. De hecho, cuando pensamos en esto, como que la primera idea fue, oh, el profesor Cigüeña está como relacionado ampliamente con esto, tiene mucha experiencia en esto, así que sería como muy fructífero escuchar su visión dentro de su quehacer profesional, Ujú. de esta temática en particular. Ya. Entonces, por ejemplo, dentro como de su vasta experiencia en el mundo de la psicología, destaca una en particular, y es su participación en el programa PRICE. ¿Cómo surgió su interés para aportar su conocimiento en dicho programa? A ver, voy a remontarme a la época de los 80. A fines de los 80, yo egresé de la Universidad de Concepción en el 91, ¿ya? Ya. En la época de los 80, nosotros en la universidad formamos parte del movimiento estudiantil, que en ese entonces mayoritariamente estaba en contra de la dictadura cívico-militar que se llama hoy día, ¿ah? Ujú. Y está, digamos, estaba implantada en este país. Y en ese entonces, a través de diferentes compañeros que tenía tanto a nivel de la Escuela de Psicología como de otras carreras, eran amigos nuestros, en la Universidad de Concepción, eh, empezamos a trabajar de alguna otra manera en este movimiento en pro de los derechos humanos, ¿ah? Ujú. Y que se ubicaba en ese entonces, el eje central era en la parroquia universitaria. Y en ese entonces tuvimos contacto nosotros con diferentes personas que trabajaban en pro de los derechos humanos. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Concepción, don Jorge Badruri, el encargado de la Vicaría de la Solidaridad en el ámbito de abogados, que era Bancalari, y de alguna otra manera nosotros empezamos a través del movimiento estudiantil a, a trabajar también con las personas que tenían familiares de detenidos desaparecidos y además también eh, hijos de expresos políticos. Entonces, en los años 90, un grupo de amigos me pide a mí que si puedo yo apoyar un programa de retornados que se llamaba de ACNUR, ¿ah? Que venían del exilio. Ya. Y yo les dije que yo no estaba capacitado en ese entonces para trabajar con ellos, porque recién venía egresando de la universidad. En el año 94 empecé a atender en el Violeta Parra y uno de mis pacientes que de alguna otra manera influyó en tomar esta decisión de seguir trabajando en el tema de los derechos humanos es la señora Rosario Peña, que esta señora es la presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos de acá de Ñuble. Y ella va un día al Violeta Parra y por estas casualidades me toca atenderla. Entonces ahí nuevamente surge en mí esta situación que me habían pedido tiempo atrás y eso también lleva a que me motiva a seguir profundizando en este tema de los familiares detenidos desaparecidos y específicamente en el ámbito del duelo de los familiares. ¿Mm? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Ah? ¿Qué pasaba con las personas de los familiares, los hijos, las esposas, etcétera? Y es así como en el año 2004, en la Universidad del Biobío, se abre un magíster en familia. Y ese magíster en familia, de alguna otra manera, me da la ventana para que yo me especialice en el estudio de esta familia.
Y así fue como en el año 2011 yo tomé la decisión de elegir al Price a terminar con lo que había comenzado. Y en relación al price, ¿cuáles son las estrategias que se utilizan dentro, tanto como por usted como por el equipo de price para estos casos de reparación? A ver, el tema de la reparación tiene tres grandes ámbitos. ¿Ah? No es solamente en el ámbito de la salud, en el ámbito de la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y específicamente de la dictadura cívico-militar, existe, voy a plantearle un ámbito judicial de la justicia. Ujú. ¿Eh? Es decir, las personas de alguna otra manera requieren que se haga justicia. Por otro lado, tiene que ver un ámbito de la educación, es decir, que socialmente el país sepa a través de todos los procesos curriculares, etcétera, lo que pasó en ese entonces y que esté dentro de una materia de educación tanto cívica como del punto de vista también educativa sobre el tema de derechos humanos. Por otro lado, existe la reparación de un punto de vista de los derechos que fueron conculcados y que tenían esas personas. Muchas personas fueron exoneradas, fueron echadas del país. Estas mismas familias que yo te estoy describiendo, las personas que desaparecieron, muchos eran los jefes, ¿ah? De Sí. familia, en este caso las madres, las mujeres tuvieron que hacerse cargo de sus hijos. Y por otro lado está el aspecto de la salud que nos corresponde a nosotros, ¿ah? Y todo lo que tiene que ver con los beneficios sociales y de vivienda que también tienen acceso. Y lo que mejor funciona en todo esto que te describo es el ámbito de la salud. Muchos de nuestros usuarios, usuarias que están de alguna otra manera en este ámbito, nos dicen, ¿ah? Y nos plantean que lo más visible es este equipo que se llama Programa Price, que es un programa de reparación y en salud integral en derechos humanos. Y este, y este programa no solamente es a las víctimas directas, toma en cuenta la familia de esta víctima. ¿Mm? Claro, bajo ese contexto, usted si igual quiere, me modifica el dato, pero más o menos se contabilizan que en Ñuble existen aproximadamente 350 usuarios que participan de forma activa en el país como tal. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente, tras de ellos hay familias que también se han visto beneficiadas por ello. Y bajo ese contexto, ¿qué opinión tienen todos ellos en general en cuanto a los servicios que se han prestado por Price? A ver, hay diferentes opiniones. ¿Ah? Hay personas que están conformes con los servicios, piensan que, a ver, aquí hay un punto que es fundamental. El ámbito del trabajo que uno realiza también se encuentra con, de alguna otra manera, ciertos obstáculos. ¿Ah? Ujú. Tiene que ver con los servicios que requiere la persona y que implica, por ejemplo, acciones de nivel secundario en la atención. Ok, Ejemplo, especialistas, personas que requieren, por ejemplo, operaciones, porque nuestra población es una población de tercera edad. Los índices, vamos a llamar las personas índices, o, o las primeras generaciones, son personas que ya tienen promedio 75 años hacia arriba, y los hijos menores de ellos tienen entre 50 y 60 y tantos años. ¿Ah? ya. ¿Ya? Sí. Entonces, una población que obviamente requiere mayor atención, ¿ah? En reparación, en el ámbito de salud. Y eso nos encontramos muchas veces con
entre comillas, producto de situaciones de pandemia, etcétera, ¿ah? Con estos obstáculos, ¿ah? Sí. ¿Por qué? Porque estas mismas personas para una intervención quirúrgica pasan a ser consideradas en el mismo nivel de toda persona del sistema público que viene. Entonces eso, por lo menos de repente, son críticas que se nos hacen. Ya. Y el equipo más pequeño, que el que yo te definí, ¿ah? De alguna otra manera eh, trata de establecer una respuesta acorde y en conjunto con las necesidades que ellos plantean. Bueno, entre todos los usuarios que se encuentran dentro de Price, también destacan, por ejemplo, víctimas de detenidos desaparecidos. Y Ujú. bajo esta premisa, ¿cuál ha sido como su experiencia trabajando con estas personas dentro de su quehacer profesional y también cómo ha podido quizás afectarlo de manera personal? En este último tiempo a mí me ha tocado hacer 5 o 6 entrevistas. A ver, no son más los usuarios que van a la entrevista, pero hay 6 casos de detenidos desaparecidos que a mí me ha tocado entrevistar a sus familiares. Ya. ¿Ah? Y específicamente con respecto a las problemáticas que tienen, son problemáticas realmente que a uno le afectan bastante. Es decir, ¿en qué sentido? En que cuando uno va conociendo la historia de la persona, yo trabajo bastante para el diagnóstico, la técnica de los relatos, Ok. ¿ya? Entonces, la técnica de los relatos indica que uno tiene que llevar a la persona hacia el suceso, cómo lo vivió, cómo lo vivenció, qué pasó, qué percepciones tuvo, cuáles fueron las dificultades, cómo se enfrentaron a esas dificultades, etc. Y desde esa perspectiva, uno se va dando cuenta de los deterioros en los cuales las personas, perdón, voy a plantearlo de esta manera, las situaciones que ellos pasaron y cómo aún todavía siguen viviendo. Entonces, eso para mí es un punto de análisis eh, importante porque uno se da cuenta que los recursos que estas personas tenían no eran recursos muy altos, por lo menos a los que a mí me ha tocado Ujú. ver. Otras, otros, otros, si bien tenían los recursos, por ejemplo, tuvieron miedo, ¿ah? O hay un proceso de búsqueda constante y en ese proceso de búsqueda constante de la persona no encuentran respuesta. Ya. Y, y es más, tiene que ver con que en ese entonces a nivel institucional las personas no tenían acceso a las atenciones en salud mental. Más o menos como para ir cerrando, ¿cuán importantes son para usted los derechos humanos? Para mí es algo fundamental. Es decir, no puede haber, perdone lo que voy a plantear ahora, puede sonar político, ¿ah? No puede haber una constitución que no consagre los derechos humanos como un rol fundamental. ¿Ah? Para el ejercicio de la convivencia de un país es muy importante el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es un pueblo, una nación, ¿ah? Que no se basa en los derechos humanos fundamentales, eh, permite que se dialogue y se respete al otro como un legítimo otro en la relación. Ujú. Y por lo tanto, yo entienda y respete al otro y no lo sienta como un objeto.
porque lo que nos pasó en el año 1973 tiene que ver básicamente en que el otro era mi enemigo. En los lenguajes que hoy día Maturana construyen realidades, no es adecuado. Podemos ser adversarios, estar en desacuerdo en ciertos puntos de vista, pero cuando yo de alguna otra manera establezco una relación de un punto de vista que soy indiferente al otro, por otro lado lo veo como no adversario, sino más bien como decía específicamente un enemigo, la relación se destruye. Y segundo, es también importante que nosotros como pueblo chileno, nación chilena, de las diferentes naciones que conforman el pueblo chileno, ¿ah? Y que también esas naciones vivieron sus propios detenidos desaparecidos, y nosotros de alguna otra manera también digamos en un momento determinado que nuestro pueblo no puede no mirar el dolor, ese espacio de dolor. No tenemos que tratar de cicatrizar la herida colocándole cositas, sino Sí. que dejar que la herida esté. Porque cuando uno sabe que hay esa herida, de alguna otra manera uno se abre a la posibilidad de crecer. Y eso yo lo aprendí de ellas, de estas mujeres, que buscan la justicia y que de alguna otra manera siguen pensando en la justicia. Y la justicia en el último tiempo ha llegado. Y como última pregunta para cerrar, ¿qué reflexiones finales pudiera compartirnos de todo lo que ha aportado desde su trinchera profesional, para que pueda ser como escuchado por la comunidad y por las nuevas generaciones de psicólogas y psicólogos? El ejercicio profesional voy a hablar a la comunidad de psicólogos, para mí hace mucho sentido lo que José Luis C. planteaba, y a mí me hace sentido en tanto cuanto el pobre es lo primero que nosotros tenemos, y el pobre no es solamente desde el punto de vista socioeconómico, que sí es, y que sí hay que tomar en cuenta, pero también el pobre implica irlo conociendo más profundamente. Y ahí el ejercicio de nosotros, desde el punto de vista de la psicología, es ayudar a las personas a que se puedan comprender, a que puedan entender, a que puedan crecer, desarrollarse, y también ser puentes nosotros para que los que tengan opciones el día de mañana de ser dirigentes vecinales, comunales, líderes en el mundo político, gubernamental, etcétera, estén a cargo de ministerios regionales, etcétera, de la región, hagan políticas y desarrollen políticas que vayan en beneficio de la comunidad y de la persona. Las personas desde el punto de vista de la comunidad social, de la comunidad en la que viven, de que vayan teniendo mejores calidades de vida y que no haya esto que el sistema actual nos plantea. Súper. Bueno, muchísimas gracias por todo el aporte que nos ha podido dar. Aquí de Sepsico obviamente lo agradecemos enormemente. Espero que se encuentre muy bien. Muchas gracias. Sí, y de luego muchas gracias por su participación, porque es algo que siempre lo tuvimos en cuenta como del minuto uno. Gracias por acordarse de nosotros, ya los que nos estamos yendo. Es tarea también de ustedes que sigan con esa idea de que hay que hacer mucho, hay que sembrar mucho. Y seguir con el sello psicosocial. El buen vivir de los mapuches, el Kumen Monjan, le llaman el Monjan, no sé, yo no tengo
idear mapa ninguna, sí, pero buen vídeo. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Bueno, perfecto. Listo. Que Nos esté vemos. bien. Sí, muchas gracias. Chao. Chao, chao.